Hola, estás en Vive tu Emoción, un podcast de psicología donde te acercamos todo lo que no te han contado sobre tus emociones, con Katia Vázquez y Marta Solanellas. Estamos convencidas de que si te pedimos en este mismo momento que recuperes de tu memoria los momentos más bonitos de tu vida, seguro que tiene que ver con personas. Seguro que aparece tu familia, aparecen tus amigos, quizás tus hijos. Pero también estamos convencidas de que si te pedimos que traigas a tu memoria los momentos más dolorosos, también tendrán que ver con personas, con conflictos, con pérdidas, con rupturas. Somos seres sociales, no lo podemos evitar, y todos vivimos en una gran contradicción. Se nos dice que tenemos que convivir con el otro, tenemos que encontrar pareja y tenemos que crear familias, pero a la vez se nos dice que tenemos que ser autónomos, independientes, libres. Hoy vamos a hablar de un concepto malentendido, muy malentendido, que es la dependencia emocional. Qué maravilla escucharte, me encanta esta intro, la verdad. Sí, porque creo que refleja mucho de todo lo que queremos hablar durante este ratito, ¿no? Y al final esa conexión con las personas y esa relación, esos vínculos que construimos, pues hablan necesariamente también de nosotros y de lo que hemos aprendido y de dónde venimos. Y este concepto de la dependencia emocional, que a mí me apetece muchísimo que lleguemos al final del episodio teniendo un poco como la idea, o sea, como abrazando un poco más este concepto, ¿no? Porque creo que es un concepto mal entendido, como bien dices, y como muy despreciado. Sí. Es como algo que no queremos bajo ningún concepto y de alguna manera es que no podemos estar sin él de alguna forma, ¿no? Entonces vamos a hablar de cómo y de qué forma a nivel adaptativo, por supuesto, como todo lo que traemos siempre aquí, ¿no? Nada es blanco o negro, ni en los extremos nos movemos adecuadamente, ¿no? Equilibrio hasta en el equilibrio. Efectivamente. Luego eso también, por supuesto, ¿no? Y entonces, este concepto de dependencia emocional, pues vamos a ver si le podemos hacer un poco de caricia a él. Vamos a intentar entenderlo. Sí. Sé que abrimos la ventana y nos asomamos, ¿no? Venga. Y en redes hemos preguntado, en este afán curioso de asomarnos, ¿qué es para ti la dependencia emocional y si crees que es positivo o negativo? ¿Y qué hemos conseguido? Bueno, pues salvo alguna respuesta con trampa, y digo trampa porque hay quien sabe porque es psicóloga y entonces, pues bueno... ¡Os tenemos identificadas! Tiene cierta información. La mayoría de las personas que nos han contestado han hablado de la dependencia emocional como un concepto de que toda tu vida gira en torno a esa persona, que tu vida depende de otra persona, un enganche insano. Hablan también de que al final, de alguna forma, es la realidad del ser humano, que también vamos a hablar de esto hoy, ¿no? Pero la gran mayoría de personas identifican la dependencia emocional en la pregunta de si es un concepto positivo o negativo. El 78% considera que es un concepto negativo, frente a un 22%. Y podríamos decir que piensa que es positivo. De esas personas también hay psicólogas que han contestado, ¿no? O sea, que podríamos estimar un 85 negativo. Probablemente, ¿no? Claro, ¿y esto de qué habla? Pues esto habla básicamente de que no nos han explicado bien, y oh sorpresa, ¿no? Que no nos han explicado bien conceptos que tienen que ver con la salud mental, con la gestión emocional, con las necesidades psicológicas. Sorpresa para nadie, por supuesto, ¿no? Eso sí, a las derivadas le dedicamos muchas horas de nuestra educación. Por supuesto, y a la trigonometría, que no le vamos a quitar la importancia y el valor que puedan tener, por supuesto, pero no a costa de hablar de otras cosas también. Efectivamente. Entonces, pero bueno, para eso tenemos este espacio aquí chiquitito, nosotras aquí humildemente y otros compis en otros lados, para poder acercar todos estos conceptos que son tan importantes, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué? ¿Por qué tenemos esta idea de que la dependencia emocional es un concepto negativo? Pues porque, fíjate, yo he querido, podíamos haber buscado, haberle dado una definición propia y yo he dicho, bueno, voy a buscar como si fuese cualquier persona que va a la información accesible para cualquiera, que es Google, ¿no? Y entonces he preguntado, bueno, vamos a preguntarle a Google qué es la dependencia emocional. ¿Y qué es lo que explica Google?
la dependencia emocional es un patrón, esto es textual, lo que pone y lo podéis comprobar, ¿vale? Google, por cierto, que mi hija dijo el otro día que era su mejor amigo, perdona. ¿Cómo? ¿Está generando dependencia con Google? ¿Esto qué es? Bueno, es que claro, es un amigo que se sabe tantas cosas, ¿no? Sabe mucho. Cualquier cosa que quiera le puede preguntar. Sabio. Hombre, Bueno. es también buen amigo de muchos de nosotros adultos, ¿eh? Pero bueno, con Te llamaría cuidadito. amigo, quizás Ya. un apoyo, pero amigo, aquí hay que hablar cosas. Hija La mía. conversación. Entonces, el ejemplo de la definición exacta, ¿vale? De lo que dice Google, que es la dependencia emocional. Es un patrón de comportamiento en el que una persona basa su felicidad y autoestima en otra, experimentando una necesidad excesiva de afecto y validación. Se caracteriza por un miedo intenso al abandono, la pérdida de identidad personal y conductas como la búsqueda constante de aprobación, la idealización de la otra persona y el descuido de las propias necesidades. Esto puede llevar a relaciones desequilibradas, aislación social y la normalización de situaciones dañinas como maltrato o abuso. Uy, perdona, es que claro, yo tampoco creo que esto sea positivo. Evidentemente, ¿no? Si la definición que damos a dependencia emocional y que está al alcance de cualquiera es esta, pues evidentemente nadie quiere ser un dependiente emocional. Claro, de otro, esto ¿no? es como las emociones negativas. Efectivamente. Si te dicen que son negativas y que te van a llevar por el camino de la amargura, pues entonces también huyes de esto. No quieres sentirlas, evidentemente. O sea, es que es una lógica aplastante esa, ¿no? Entonces, vamos a intentar desmontar esto, porque al final, como bien decías, somos seres sociales y necesitamos depender de los demás, precisamente porque en nuestra construcción de nuestra propia identidad no puede ser sin el otro. Aunque queramos, aunque vivamos en una sociedad que nos intente decir todo lo contrario, que lo vamos a ver, este es uno de los problemas, ¿no? De intentar entender este concepto como negativo. A mí me gustaría que pudiésemos añadirle quizás el adjetivo de adaptativo o desadaptativo, como para que esto nos ayude a entender que, por supuesto, una dependencia emocional desadaptativa es todo esto. ¿Vale? Pero cuando hablamos de dependencia emocional, hablamos de apego, hablamos de vínculo, hablamos de relación, hablamos de crianza, hablamos de la necesidad de cuidado, de acompañamiento, de amor. Es que estamos hablando de muchísimas cosas que están muy lejos de ser negativas. Y que necesitamos mucho. Y que cuántos papás y mamás, en pro de hacer hijos independientes, autónomos desde muy pequeñitos, no les dan todo esto que tú estás diciendo, que es base para una construcción sana de una persona. De hecho, hace poquito tuve una conversación muy interesante con mi tía, que hablábamos, ¿no? Pues mis primos tienen 20 años y yo pues estoy recién estrenándome en esto de la maternidad. Y ella tiene como un poco esta idea de pues como que tuvo, y yo digo tuvo porque creo que fue una obligación del contexto por cómo lo hablé con ella, que utilizar el método Stibbil para dormir enseñar a dormir a uno de mis primos, ¿no? Porque, claro... El método Stibbil, si quieres explicarlo por si... Vale, el método Stibbil al final es un método que hace, pues un par de décadas se puso muy de moda, mandando un poco la idea de que la manera de, primero como si el sueño no fuese algo evolutivo, sino que había que enseñarlo, y que el objetivo era que los bebés y los pequeños aprendiesen a dormir y a ser independientes en esto del dormir lo más pequeños posible, porque eso era porque eso era algo bueno para ellos, y es aquí a donde voy, ¿no? Dejándoles llorar. Entonces el método te aseguraba eficacia en una semana, en la que dejando llorar a tu criatura toda la noche, le enseñabas. Le hacías fuerte. Le hacías fuerte y le enseñabas a dormir. Y claro, por supuesto que el niño en una semana dormía solo, pero el niño, lo que está demostrado es que lo que aprendía era a que nadie venía a atenderle. Exacto. Y nadie venía a consolarle, ni a cuidarle, ni a atenderle en ese llamado desesperado en la noche, que las que somos madres sabemos lo delicada y especial que es la noche con respecto a las horas del día en lo que el sueño se refiere, ¿no? Qué tremendo esto, de verdad. Muy tremendo. ¿Y de dónde nace esto? Nace, y ella yo sé que a día de hoy tiene como esta culpabilidad que hablábamos el otro día, que en el fondo nace
del mensaje externo. Todo el mundo, profesionales y no profesionales, le decían que era lo mejor que podía hacer por su hijo. Que lo mejor que tenía que hacer era hacerle fuerte, independiente, no dependiente de ella. Que eso era bueno para él. Por lo tanto, aunque hubiese un mensaje interno totalmente incoherente para ella y contradictorio, donde su evolución y su naturaleza como madre, que no ha cambiado, hace 20 años era la misma que hoy, lo que pasa es que hoy se escucha, hoy se atiende, hoy hay estudios que avalan, que acompañan. Claro, a pesar de todo eso, su necesidad era poder acompañar y sufrió muchísimo, ¿no? Ese tiempo. Me imagino, o sea, horrible. Que tuvo que sostener no acompañarle y quiso entrar a la fuerza 1000 veces en la habitación y 1000 cosas que no le permitieron porque estaba haciendo lo correcto y haciendo lo mejor, ¿no? Claro, a día de hoy hay muchos estudios que avalan y que demuestran todo lo contrario, y las mamás de hoy, los niños de hoy, las criaturas de hoy nos podemos apoyar en todo esto, ¿no? Sin cuestionar y sin juzgar la manera en la que cada familia necesita gestionar el sueño de los pequeños, que en muchas ocasiones es súper crítico y que vamos a ver y que hemos visto de hecho en el episodio con Adara sobre sueño, ¿no? Sin juzgar absolutamente eso, hay como muchas maneras, ¿no? Pero más allá de esto, lo que yo quiero explicar con este ejemplo es la forma en la que el contexto empuja a que construyamos desde que somos súper pequeñitos una identidad independiente y autónoma, totalmente alejada de nuestra propia naturaleza y de lo que realmente necesitamos, que quizás eso es más costoso, es más desgastante, es mantener y sostener las necesidades a ese nivel de una criatura. Pues oye, es muy cansado, por supuesto que sí, ¿no? Pero de alguna manera es su necesidad. Fíjate que psicológicamente me parece más duro lo otro. Completamente. Yo hoy no podría. O sea, imagínate sostener mi hijo me está necesitando y yo no puedo atenderle. A mí me desgastaría 3000 veces más que las 1000 veces que me tenga que levantar a y eso es en gran parte porque nuestro cerebro se ha transformado durante todo el embarazo para que precisamente atiendas eso, para que la especie sobreviva, quiero decir. O sea, tú necesitas que el llanto de tu hijo te ponga de los nervios para atenderle, ¿sabes? Y necesitas no poder pasar de largo ante su malestar, ante su llanto, precisamente porque gracias a eso la especie está hoy aquí. Y hemos sobrevivido. Para bien o para mal, ya no te sé decir esto, ¿no? Pero estamos aquí. Entonces, de alguna forma, este concepto se genera desde que somos súper pequeños, ¿no? Es, de hecho, no permitiendo la infancia, claro, haciéndoles o pidiéndoles ser pequeños adultos, que gestionen bien, que regulen sus emociones ya bien, que comprendan empáticamente a sus padres, que a sus amigos, que sean, o sea, todo lo que nos ha costado a todos adquirir muchos años. Se lo demandamos a los niños, que por cierto, ya estamos viendo que los niños se están alejando de la infancia muy pronto. Demasiado. O sea, que lo estamos consiguiendo, desafortunadamente, estamos consiguiendo hacer pequeños adultitos. Entonces, bueno, pues en algunos aspectos, quizás esto dentro de unos años se verá en retrospectiva y diremos, madre mía, qué cambio atroz, ¿no? Claro. Para otros, espero que para bien también, porque oye, la especie va evolucionando e intentamos que a mejor. Bueno, de eso si quieres hablamos otro día. Vale, pues entonces vamos a meternos en este concepto de dependencia. Y a nosotras nos gusta mucho un psicólogo que se llama Arun Mansukhani, que además de este nombre tan complejo, pues es malagueño. Y tiene además pues varias charlas muy interesantes. Charlas TED que están al alcance de cualquiera. Las charlas del BBVA, es decir, que realmente está al alcance. Él es terapeuta de pareja y sexólogo y habla del concepto de dependencia emocional de una manera que nos gusta mucho y queremos traer aquí. Justo lo que estamos ahora hablando es que cuando somos bebés necesitamos una plena atención de nuestras necesidades porque somos seres muy maduros y no podemos alimentarnos, desplazarnos, protegernos, nada. Eso lo que hace es que la relación que se genera entre ese bebé y sus figuras de referencia sea absolutamente vertical. Vertical en cuanto a te necesito completamente para poder sobrevivir. La verticalidad, bueno, realmente el reparto de responsabilidades tiene que ver con el poder, es decir, yo necesito que tú me cuides por completo, me proveas de todo y tomes las decisiones por mí, es decir, todo dependerá de ti.
Esta es una dependencia vertical, que a lo largo que la persona va creciendo, la idea sana es que se vaya horizontalizando esta relación, de manera que seguimos siendo emocionalmente dependientes o relacionalmente dependientes, pero de una manera horizontal. Esto quiere decir que el reparto de poderes, el reparto de cuidados y de recursos lo hacen los dos por igual, los dos adultos, vamos a hablar ya de adultos, porque esto es gradual, evidentemente. No podemos pretender horizontalizar una relación con nuestros hijos desde muy pequeñitos, de hecho, pero poco a poco se va una herida grande entonces en la identidad de esa persona. Exacto. Entonces, cuando ya hay una relación horizontal, yo te cuido, pero tú me cuidas. Yo tomo decisiones, pero tú también tomas decisiones. Es decir, poderes repartidos. Esta sería una relación ideal. ¿Qué pasa aquí? Y él explica de una manera muy bonita que las relaciones sanas, para que funcionen, tienen que tener sobre todo dos ingredientes: autonomía e intimidad. Y cómo accedemos a esa autonomía e intimidad es determinante. Para empezar, necesitamos una buena regulación emocional de ese adulto. Vamos a hablar ya de una relación de adultos, que es hacia donde vamos. Una buena regulación emocional. Y hay dos tipos de regulación emocional: la autorregulación y la corregulación. En la autorregulación, la persona es capaz de influir sobre sus emociones y su estado de ánimo en soledad. Tiene sus recursos, pues puede ser respirar, meditar, salir a hacer deporte, dibujar mandalas, cada uno el suyo. Idealmente que sea sano, que no sea drogarse, por favor, que es que esto ya me lo han dicho alguna vez. Por favor, ¿en serio? Sí, sí. Como recurso, mira como qué recurso, bien. Mira, yo en soledad me regulo muy bien así. Sí, pues intenta. Pues vamos a quitar. No destrozar tus neuronas en tu autorregulación. Gracias. Entonces, la persona encuentra su propia forma de influir en esas emociones. En la corregulación necesita al otro o el otro le permite y le acompaña para influir sobre ese estado de ánimo. ¿Qué ocurre aquí? Pues que si solo me autorregulo, entonces me puedo aislar muchísimo, porque al final se me escapa ese contacto y ese compartir con los demás. Y si solo me corregulo, entonces no sé qué hacer si estoy solo. Claro. Esto lo vemos muchas veces, ¿no? En nuestros... Muchísimo. Esto llega... los pacientes y las personas en general. Sí, esto llega a consulta constantemente como un malestar muy grande, pero esto se ve diariamente, ¿no? Y ninguna... O sea, que yo me autorregule más o me corregule más y tenga una inercia mayor hacia un lado o hacia otro no es patológico de por sí, ni muchísimo menos, ¿no? Al final necesitamos de alguna manera poder tener esa capacidad de regularnos y tenemos una inercia, ¿no? Entonces no hay problema. La historia es cuando, como todo, nos vamos a los extremos, ¿no? Y en esta verticalidad y horizontalidad de la que hablabas, al final, ¿dónde entraría entonces esta dependencia emocional más desadaptativa? Pues cuando llegamos a esa... por supuesto, como hemos hablado, si estamos en esa verticalidad de infancia y querer hacer una dependencia más horizontal, pero luego también en nuestras relaciones cuando somos adultos, pretender que sea una verticalidad. Sí, que los hay. Hay personas que lo que quieren es que me cuides y tomes las decisiones por mí y decidas por mí, o quiero hacer esto para ti. Eso es, ¿no? O sea, es tan peligroso pretender en esas relaciones con nuestros pares ya adultos iguales que yo dependa absolutamente de ti, como que genere que tú dependas absolutamente de mí, ¿no? Como que yo sea imprescindible para ti. Y hay muchas personas que se encierran en esto porque esto les hace ser más importantes, les hace ser imprescindibles, les hace ser favoritos, protagonistas, bueno, cada uno desde su herida y sus historias, ¿no? Y la manera en la que cada uno se mueve. Pero es de esa forma, ahí es donde estaríamos hablando de una dependencia emocional que es desadaptativa. Desde intentar alterar la verticalidad y la horizontalidad de lo que realmente nos toca, ¿no? Hay una ilustración que tenemos, que la vamos a poner aquí, para que la podáis ver, que es un árbol precioso con una niña en un columpio, bueno, una niña, nuestra Mati, en el columpio, ¿no? Que está así columpiándose y pone en el árbol, en el tronco, pone hogar al que regresar y en el columpio pone mundo por explorar. Este es un grandísimo ejemplo visual de lo que realmente es una dependencia emocional adaptativa.
Es decir, esa niña depende de la seguridad de su hogar, de la seguridad de sus raíces. Y llamemos a hogar al hogar que tenemos cada uno en nuestra cabeza, o a la persona, o a la amiga, o al amigo, o a la pareja, quien sea, ¿no? Esa persona que es un lugar seguro y de alguna forma vamos construyéndonos, si en tanto en cuanto yo tengo una raíz fuerte, una seguridad, un hogar fuerte y sólido al que volver, esto me va a aportar la seguridad para poder explorar el mundo. Voy a poder explorar el mundo y voy a ser menos dependiente de manera desadaptativa cuanto más seguridad y más dependencia emocional adaptativa tenga de mis raíces, de mi lugar de referencia, de las personas con las que me vinculo. Personas que me permitan explorar el mundo y personas que me recojan cuando ese mundo sea un poco más hostil. Claro. Y eso no es una dependencia negativa, ni muchísimo menos, ¿no? Es lo que necesitamos para sobrevivir en este mundo. Una preciosa forma de escenificar esto que dice Arun de autonomía, esas alas, intimidad, esas raíces, porque al final la intimidad se construye si te atreves a entrar en relación. Porque hay personas también con perfiles contradependientes o evitativos que lo que hacen es huir de profundizar en las relaciones. Esas personas suelen comprar mucho lo de es que hay que ser independiente, autónomo y hay que volar solo, ¿no? Claro. Entonces, claro, están como muy bien vistas, no tan bien, luego sí tienes que relacionarte con ellas. Claro. Pero la apariencia que tienen es de persona que se come el mundo y que no tiene ataduras de ningún tipo porque es libre, ha conseguido la libertad, la ha conquistado. Claro. Cuidado, porque ahí está negando o bien no tiene esas raíces que a lo mejor no las ha tenido, no le han sostenido. Bueno, pues ha ahí basado su identidad en esa autonomía, esa libertad que le impide tanto acceder a esa intimidad, porque decíamos antes, recupero un pelín, que una de las cosas que nos permite acceder a esa autonomía, a esa intimidad, es saber regularte en soledad o con gente, y el otro parámetro es la seguridad relacional, es decir, sentirme seguro conmigo y seguro con los demás. Porque si no encuentro esa seguridad, pues entonces es muy difícil que cree lazos seguros, relaciones sanas. Si yo soy capaz de autorregularme cuando estoy sola y encontrar la seguridad en mí, pero corregularme con los demás y si obtengo lo primero, tendré autonomía. Claro. Y si soy capaz de corregularme con los demás y de sentirme segura y a salvo con gente, obtendré la intimidad. Claro, cuando tú ves tu historia, porque no somos seres de luz que no nos haya impactado la vida de ninguna manera, claro que no. Puedo estar más lesionada en la relación conmigo o puedo estar más lesionada en la relación con los demás. Por lo tanto, pecaré de más dificultad para acceder a la autonomía o más dificultad para acceder a la intimidad. Claro, es que al final también depende mucho de la historia que tengamos, ¿no? De nuestra historia de vida, de lo que nos hayamos atrevido a mirarla, porque esto que dices de este discurso que se recoge muy fácilmente, ¿no? De ser lo más independiente, ¿no? Yo es que no quiero depender de nadie, ¿no? Esto es como una frase muy mainstream, digamos, ¿no? Que es como muy accesible y muy valorada. Cuando tenemos esa mirada hacia el mundo, esa predisposición de yo soy así, esto se refuerza tanto que esto es algo que recogemos y que a veces es una máscara que nos ponemos con respecto al resto del mundo. Y puede pasar una de dos. O no te has parado a mirar qué hay detrás de la máscara porque tú te has empeñado en trabajar tu máscara todo lo posible, habido y por haber, porque te la han reforzado una y otra vez. O no quieres mirar, aún sabiendo lo que hay, hasta que la vida te para y la miras, ¿eh? O sea, que quiero decir que esto es temporal, que uno no puede vivir anestesiadito un tiempo, pero llega un momento que se te cae el castillo de naipes que te hayas podido montar, ¿no? Porque no podemos evitar lo relacional. Entonces lo relacional vendrá a mí de muchas maneras, en muchos momentos y de distintas personas, y eso toca algo en mí. Claro, completamente. Entonces, al final, construyendo esa identidad desde ahí, voy muchas veces a alejarme de esta idea de la dependencia sana, ¿no? Y voy a intentar, fíjate que muchas veces, nuestro trabajo en consulta acaba siendo desmontar esta idea para acompañar a la persona a entender esa vinculación con los demás como necesaria, a entender cómo ha sido la vinculación en su historia para entender lo que está ocurriendo hoy, pero la petición en consulta siempre empieza por
por supuesto, yo no quiero sentirme de esta manera y quiero volver a ser la persona que era antes, independiente y sin problemas y que tiraba de la vida y con fortaleza, como si depender de los demás te hiciese menos fuerte. ¿No? Es como este mensaje de la vulnerabilidad. Que a nosotras nos encanta trabajar con el concepto de vulnerabilidad y que es súper, súper importante y que espero, por favor, que en las redes sociales no lo desgastemos ni lo pervirtamos, porque concepto que agarramos, concepto que traicionamos por completo. Entonces, esta idea de la vulnerabilidad es que es súper importante a la hora de entender, pues precisamente, cómo nos tenemos o cómo se construyen los vínculos, ¿no? Hablabas al principio, en esta forma tan bonita que has tenido de introducir el episodio, de que cuando nos pasan cosas bonitas en la vida tiene que ver con personas, los recuerdos más rápidos que te vengan, y de la misma manera los recuerdos más negativos, ¿no? Que te puedan venir, o de las cosas más dolorosas. Y es que cuando hablamos de trauma, cuando hablamos de herida, cuando hablamos de algo que se ha roto en nosotros, si tiene que ver con las relaciones, repararlo es mucho más difícil que reparar otro tipo de herida, otro tipo de trauma. Por eso son tan importantes las relaciones en nuestra vida, y por eso son tan delicadas, y por eso a los seres humanos es una de las cosas que más les lleva a consulta, ¿no? La manera en la que se relacionan o nos relacionamos, ¿no? Porque siempre será aquella amiga o mi padre o mi madre o quien sea, ¿no? O mi pareja, y por último, que debería ser lo primero, la relación conmigo misma, Esto ¿no? es lo que tenemos que señalar porque no es lo que traen. Efectivamente, ¿no? Entonces, a mí hay un texto de Anabel González, que es una psiquiatra súper reconocida en el mundo del trauma y que ha escrito un montón de libros y que podéis, que es accesible para todo el mundo. Hay un fragmento de uno de los capítulos de su libro No soy yo, que habla de herida y habla de trauma, que es súper bonito. Y este fragmento a mí me encanta siempre, y os lo voy a leer. Concretamente porque me parece que explica muy bien lo que queremos introducir precisamente sobre la vulnerabilidad y sobre la necesidad de construir vínculos desde la apertura a esa vulnerabilidad, porque si no, pues no puede ser, ¿no? Y dice Anabel González: ser conscientes de nuestras dificultades en las relaciones es imprescindible para poder modificarlas. Que digamos que para estar bien es fundamental recuperar la capacidad de sentirnos vulnerables con otros seres humanos, estableciendo vínculos de intimidad con nuestros amigos, nuestras parejas y nuestros hijos, no significa que minimicemos la complejidad de restaurar el sistema de conexión con los demás cuando ha sido seriamente dañado. Mirar nuestros problemas con honestidad y realismo, pero a la vez sin culparnos por tener unas dificultades que no elegimos y sin resignarnos a que siga siendo así, nos hará recuperar la experiencia más excepcional de la vida, la que nace de la conexión profunda con los demás. Por mucho miedo que nos produzca esa idea, no hay que valga más la pena. Cuando tengamos la experiencia de que nuestras heridas pueden sanarse, también sabremos que podemos asumir el riesgo de vincularnos de nuevo y que los daños nunca son irreparables. Es cierto que si nos exponemos nos pueden volver a herir, pero si nuestros sistemas de protección funcionan mejor, el daño no será extenso ni tardará mucho en curar. Al tocar nuestras cicatrices sabremos por experiencia que todo dolor acaba pasando. Si ponemos en una balanza lo que ganamos, que es más al saber vincularnos mejor, y lo que perdemos, que es menos al cuidarnos y protegernos mejor, sentiremos que vale la pena intentarlo. Qué bonito, cada vez que lo lees me encanta más. Es que me parece que yo cuando lo leí por primera vez dije, wow, ¿no? O sea, qué manera tan bonita de no minimizar ni invalidar el daño, la herida, el trauma, en el nombre que lo queramos poner, o cada uno donde se sienta más identificado, que pueden generar muchas relaciones humanas y que a veces son muy, muy dolorosas y que llevan años de terapia, incluso toda la vida, poder colocar determinadas situaciones que hemos podido vivir en nuestra vida que tienen que ver con la relación con el otro, pero entender que no consiste en bloquearnos, en cerrarnos, en ser más independientes, en no confiar en el otro, entender que la sanación de alguna manera pasa irremediablemente por aprender a vincular con el otro, pero no a pecho descubierto, sino con herramientas, con estrategias, con protección, desde otra mirada, con aprendizajes,
desde un lugar donde ahora sí puedas protegerte de una manera que sea adaptativa, que tenga sentido, ¿no? Y a veces te pasarás un poquito de rosca, pero siempre con la conciencia de saber que necesitas dejar que el otro esté ahí y entregarte a que sí, claro, te pueden volver a hacer daño, pero entonces si te cierras del todo, si no dependes emocionalmente del otro de alguna manera, te vas a perder la cosa más bonita de la vida, ¿no? Que es vincular con el otro a ese vínculo real y fuerte y sólido que se construye precisamente entregándose. Bueno, y es que toda la ciencia ha evidenciado infinitas veces que es un gran protector de la salud mental, de los grandes, el más quizás, ¿no? Una red de apoyo de calidad, unos vínculos sanos, fuertes, sólidos, y que de hecho no necesitar nada de nadie podría ser una sintomatología patológica. Muy patológica, porque como estamos hablando, al final es imposible que construyamos un sostén tan importante de nuestra vida como tiene que ser lo social, que no es en cantidad, sino es en calidad. O sea, que la calidad de mis relaciones sea lo más valiosa posible o lo más sólida posible, no significa que yo tenga 3.000 millones de amigos o de personas a las que acudir, ¿no? Si eso no está, o sea, nosotras lo hemos visto en nuestra práctica profesional, el pronóstico y de éxito del trabajo terapéutico que se hace, en gran parte y de una manera muy potente, tiene que ver con la red de apoyo que tiene la persona, con el lugar seguro que sea, con el lugar al que volver que tengan las personas a las que acompañamos. Y a veces cuando vemos que ese hogar no es, pues una de las partes necesarias del trabajo, indiscutible, es construirla, ¿no? Porque si no se tiene, porque hay muchas personas que vienen de entornos, de situaciones, de contextos y de familias o de entornos que son disfuncionales completamente y de los que hay que alejarse. Y entonces hay que construir de cero. Y hombre, obviamente esto lleva su trabajo, pero se puede hacer. Claro que se puede hacer. Y luego tenemos que darnos cuenta también que la dependencia emocional no es solo relacionada con la pareja, que muchas veces hay mucho miedo con ese tema, ¿no? Que la persona se relaciona realmente, de hecho, nos conocemos sobre todo en relación, porque podemos tener de nosotros una idea más o menos determinada de autoconcepto, de cómo somos, pero cuando tenemos un conflicto con el otro o tenemos una experiencia con otra persona, descubrimos mucho más de nosotros que si estuviéramos en soledad. Entonces el otro nos despierta mucho autoconocimiento. Muchísimo. Entonces, la primera persona con la que tener una bonita relación de dependencia sana es con nosotros, pero esto va a aparecer en las amistades, en la pareja, con la familia, en los compañeros de trabajo, es decir, que nadie se comporta de una manera radicalmente diferente. Entonces, una pincelada hay. Y te estaba escuchando y estaba pensando, gente que pueda pensar que, no estoy en pareja o no tengo intención de estarlo, hay algo malo en mí, hay algo patológico, no tiene por qué. No necesariamente, ni muchísimo menos. ¿Qué red tienes? Que puedan ser tus amistades, tu familia o... Eso es. Al final, el hecho de... O sea, la parte relacional a nivel romántico, sentimental, pongámoslo así, es una pata más de todas las relaciones que yo puedo tener. Pero cuando hablamos de relaciones, aquí hablamos de relaciones y cada uno que se lo lleve y a uno le resonará con su pareja y a otro le resonará con su amiga y a otro le resonará con su madre o su padre o su tía. Me da igual, ¿no? O sea, al final no hay nada malo porque de repente tú digas, pues mira, es que yo soltero, estoy soltero o soltera, que por cierto fue el día hace poco de los solteros. Sí. No sabía que había un día. Sí, bueno, hay un día para todo. O sea, entonces, pues ¿cómo no va a haber un día de los solteros? Pero estar en soltería no es vivir en soledad. Una gran diferencia. Entonces tendemos a hablar desde es que estoy solo o estoy sola y no nada más lejos de la realidad. Lo que pasa es que es verdad que el mundo está hecho para estar en pareja. Y esto es así, la verdad, porque, no sé, o sea, en los packs de cine para dos, que sí, que puedes ir con tu amiga, que lo que tú quieras, pero que de alguna manera... ¿Pack de cine, tía? Por ejemplo, para las palomitas y tal. Vale.
Estaba pensando en un pack de experiencias y oye, una es ir al cine, en serio, eso es una entrada. No, ¿no? bueno, seguramente existe, ¿no? Pero me refiero que al final esto lo hablaba yo hace tiempo con una amiga que es como de, jolín, no tienes pareja y de repente, pues yo qué sé, acceder al alquiler o... Bueno, eso ya ahora está imposible. Es que esto fue una conversación de hace años cuando esto no era una locura inmobiliaria y de vivienda en la que vivimos, pero... Ahora ya ni con pareja te puedes ir a ningún sitio, ¿no? Pero antes... ¿Cuántas parejas se separan y permanecen en la convivencia porque no pueden sostener absolutamente los gastos? Esto yo, cuando llegó el concepto a mí, dije, ¿y cómo se sostiene eso? Qué difícil, especial, ¿eh? Qué difícil. Bueno, pero de alguna manera es esto, ¿no? O sea, aunque el mundo aprieta porque todo lo que tiene que ver con las relaciones parezca que solo es lo sentimental y la pareja, no, para nada, ¿no? Aquí hablamos de dependencia a muchos niveles y de construir esa dependencia emocional. O sea, la idea es que podamos entender que acercarnos a este concepto desde el miedo y desde la desconfianza no hace que el concepto se aleje y por lo tanto no acariciemos ni veamos todas las cosas bonitas que sí que tiene, todos esos matices que la dependencia emocional ayuda en los vínculos y en las relaciones, ¿no? Que tienen que ver pues, con esa construcción de espacios seguros, bidireccionales, donde yo voy construyendo un espacio seguro donde tú me apoyas, yo te apoyo, nos ayudamos, nos encontramos, nos motivamos, nos damos cariño y nos damos amor, como toque y de manera, o sea, se va construyendo conjuntamente, ¿no? Y eso no se puede hacer sin depender emocionalmente del otro, eso no se puede hacer sin necesariamente ser vulnerable. Claro. Pero tenemos como que despojarnos de esta idea de que el éxito es ser independiente, que ser vulnerable es ser frágil, que ser dependiente de alguien o depender de alguien emocionalmente te hace menos fuerte. Porque entonces, claro, nadie quiere acercarse a esos conceptos, ¿no? ¿Y por qué crees que conviene? O sea, yo creo que hay intereses en que estés en pareja, dices, ¿no? O sea, que estés en pareja es atractivo para el mercado. Sí, sin duda. Y que seas independiente porque es atractivo. También es atractivo para el mercado porque yo creo que, bueno, para el mercado, sí, en este mundo capitalista en el que vivimos, ¿no? Para el sistema, que lo solemos llamar, que parece como un gran hermano, ¿no? El sistema es como a veces... Pero claro, es que es como de cómo hablamos de esto. Que, o sea, no podemos olvidar, ¿no? Este componente social que influye en los conceptos psicológicos y en la manera en la que nos relacionamos. Y hay una parte, yo creo, muy importante que tiene que ver con esa idea de que al final el sistema, si tú estás solo, si tú no dependes de los demás, si tú te sientes fuerte y demás, pero de alguna manera estás alejado de ese vínculo, eres más manejable. Y esto lo sabe cualquier secta que quiera manipularte, va a buscar que estés lo más solo posible. Porque si estás lo más solo posible y te aísla lo más posible, no vas a tener ni la mirada, ni la perspectiva, ni la visión de otra gente que te pueda decir, oye, cuidado con esto, ¿no? O con lo de más allá, esa corregulación de la que hablábamos. Ese riesgo de aislamiento viene de la mano de un riesgo, de un beneficio para el sistema, porque entonces puede hacer con nosotros, a nivel capitalista y a nivel de consumo, básicamente, lo que quiera. ¿No? Entonces al sistema le interesa. El sistema nunca piensa por nosotros, ¿eh? No, por supuesto que no. ¿Qué sistema es este? Bueno, pues un sistema en el que ganan los que están más alto y es que es un sistema de poder, ¿eh? Efectivamente. Entonces al final le interesa. Por eso interesa esta idea, igual que interesa que las madres no nos quedemos en casa y produzcamos, porque eso es lo que le interesa al sistema. Que produzcamos y que estemos constantemente en la rueda y que no paremos a cuidar y que no paremos a otro tipo de cosas, porque cuidar genera dependencia emocional positiva, adaptativa, ¿no? Porque atender las necesidades de mi peque implica un tiempo, implica un cariño. Atender y cuidar al otro implica todo eso que si lo das al otro y lo das al cuidado y lo das a la entrega y lo das a la dependencia emocional, entonces no se lo das a producir. Entonces, no interesa para nada que nos construyamos desde ahí. Por eso, cuanto antes, rapidito, autónomos, independientes y productores. Claro, y lo más rápido posible, porque al final esos niños, pequeños adultos de los que hablábamos al principio, que ya hemos conseguido, consumen
ya consumen mucho más rápido. Sí, sí, desde luego. Aunque estaba viniéndome a la cabeza que realmente si a alguien se le pedía ser eficaz y productivo desde pequeños, no es a esta generación precisamente, son los que con 8 años estaban trabajando. Desde luego, O sea, desde luego. Que en cierto modo nos hemos alejado de eso, pero somos grandes consumidores desde pequeños. Claro, pero fíjate que yo ahí la diferencia que veo, quizás me equivoco en esta reflexión que nace ahora entre las dos, pero a mí me parece que esa diferencia radica mucho más en que esa generación trabajaba para lo colectivo. Súper interesante eso. O sea, al final era tú tienes que trabajar, pero tienes que trabajar para la familia, para que esto salga adelante, para lo colectivo, para la construcción de esta dependencia familiar. Que luego podamos hablar de los riesgos que tenía eso a otros muchísimos niveles, ¿no? Pero yo creo que ese trabajar o ese producir no tenía el foco que hoy tiene. Hoy consume. Es que no es produce para hacer algo bueno, es consume para que los que tienen poder sigan teniéndolo. De hecho, fíjate que ese concepto es a lo que hablábamos de dependencia horizontal, se horizontalizaba esa relación con los hijos temprano y ahora verticalizamos tanto tiempo que se puede perpetuar esta verticalidad. Porque al final es como, bueno, pues cuántas personas no buscan parejas que les sigan cuidando, tomando decisiones por ellas, todo. Claro. Porque demandan mucha esa verticalidad, igual porque a lo mejor estamos, no lo sé, igual que estamos diciendo, no les convirtamos en adultos desde pequeñitos, permitámosles ser verticalmente dependientes, no perpetuemos esto tampoco. Claro, sin pasarnos, ese es el problema, ¿no? Siempre dónde está el equilibrio, porque además es que ese equilibrio también es muy, muy diferente en función de cada familia, de cada contexto, de los rasgos de cada niño. O sea, es que ahí sabemos que luego aquí hacemos un macro, ¿no? Y luego hay que hacer un micro, claro. y cada una de las situaciones es diferente. De hecho, esto que decías me despierta una paciente a la que acompaño que de alguna manera ella me cuenta cómo es una persona muy autoexigente, muy independiente, ¿no? Como hablamos muchas veces de cómo replicamos lo que hemos visto en nuestra familia por imitación o por oposición, ¿no? Y de alguna manera ella es como muy independiente, muy exigente con las cosas que tiene que conseguir en la vida, cómo hacerlo perfecto, tal, y trabajamos mucho desde este plano. Pero viene de una familia en la que se le ha dado absolutamente todo y cuando ella sale con 18 años al mundo dice, ahí va, que me tengo que hacer el desayuno, que no me lo hacen, ¿no? Entonces, claro, esa verticalidad que ella ha tenido hasta muy prolongada quizás, demasiado prolongada y que estamos viendo hoy que quizás no era tan adecuada, en ella revirtió el efecto contrario completamente, ¿no? Y es como de, guau, ahora estoy sola en el mundo, pues entonces ahora lo tengo que hacer perfecto. Y no busca precisamente parejas que dependan de ella, ¿no? Sino ser completamente independiente. Entonces, bueno, esto en función de los rasgos y del contexto de cada uno nos lleva a un sitio, nos lleva al otro, desde luego, ¿no? Claro. Y de hecho también hay familias que son las que intentan no horizontalizar, es decir, que yo sigo aquí para atenderte y cuidarte porque eres mi niño, mi niña y lo vas a ser toda la vida. Claro. Y justo fíjate, en este fin de semana que venimos de un retiro precioso, sí, que se llama Viaje a tu niña interior. Increíble. Niña, niño, o sea, tenemos que definirlo ahí, ¿vale? Pero sí. Que hombres, bienvenidos. Por favor, todos los que quieran, por favor. De hecho, en enero hay otra edición, sí. Así que bienvenidísimos. Ya viene uno. Ya viene, por si eso os anima. Que parece que hubiera una especie de puerta para mujeres y una mini puerta para hombres. No, por Dios. No, pero bueno, estos espacios las mujeres parece que se sienten más cómodas, pero súper bienvenidos. Pues lo hemos disfrutado muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Ha sido precioso ver a 16 preciosas mujeres trabajando profundamente en su niña interior y bueno, pues haciendo un trabajo de verdad que es admirable. A lo que voy con esto es que algunas de las cosas que salían es la relación con los padres. Claro. Y claro, en esa relación con los padres, donde a lo mejor no pudiste o no supiste estar de cierta manera cuando la relación era tan vertical, y hoy yo como adulta te sigo pidiendo que estés de esa vertical manera. Y esto no es funcional, porque al final tenemos que horizontalizar la relación hasta con nuestros padres. Es más, cuando ellos sean muy mayores, igual se verticaliza
en inversión. Es decir, que ahora yo soy quien toma decisiones por ti, quien te cuida, quien te provee. Entonces es difícil manejar los ángulos en las relaciones, pero hay una cosa que a mí me parece clave si te estás planteando si mi relación es sana, no es sana, dependencia de qué sentido. Y es si te ha fagocitado. Es decir, todo tu mundo gira en torno, ahora hablando de relaciones de pareja, todo tu mundo gira en torno a lo que haces con tu pareja. No tienes ningún área de tu vida que sea completamente tuya, que tengas. Pues es cuando las relaciones, que lo veíamos en el episodio con Ruth, cuando hablamos de tipos de relación, yo tengo mi esfera, tú tienes tu esfera y la compartimos. Y hay un área que se comparte. Pero si tu esfera y la mía se superponen, yo soy tú eres yo, llega un momento donde yo ya no tengo esa parte de autonomía que necesito para sentir también esa salud relacional. Claro. Entonces, cuidado con esto, cuidado con que yo tenga miedo en la relación, con que tenga que darle explicaciones, porque es muy fácil que una persona muy sumisa se junte con una persona que sea muy dominante, que el control y el poder lo adquiera una persona. Hemos dicho, súper importante, en la relación horizontal el poder se reparte. Claro. Entonces, cuando de repente el poder solo lo tiene una persona, un poder económico, en la toma de decisiones, en el control, que también es otra forma de utilizar ese poder, solo lo tiene una persona, pues cuidado, porque a lo mejor sí que te estás enredando en una relación peligrosa. Claro, totalmente. Al final, cuando horizontalizamos a ese nivel, tenemos que estar muy pendientes de todos estos detalles que nos puedan dar la información de si nos estamos fusionando, porque es muy fácil, ¿no? Es como ese puzzle, esa pieza que encaja muy fácilmente. Yo tiro, tú me sigues. Yo decido, tú no te importa, ¿no? Y entonces esto es como súper fácil de enganchar, ¿no? Entonces, claro, acabamos construyendo relaciones en las que nos sentimos cómodos, pero eso no quiere decir que sean adaptativas, ¿no? Ni mucho menos. Entonces, bueno, en esta construcción de la dependencia o no y de esta mirada que queremos aportar, también hay una cosa que yo creo que es muy importante, una corriente que se está viendo últimamente, ¿no? Por ejemplo, si sigues muchas cuentas en Instagram sobre salud mental o te interesan las cuentas sobre psicología, se habla mucho de la puesta de límites, ¿no? De lo importante que es que tú te pongas en el centro, de que pongas tus límites, tus líneas rojas, etcétera, etcétera. Vale, como todo, al final esto lo podemos llevar a un riesgo, ¿no? A una línea en la que sea muy difuso de pronto saber si yo estoy poniendo un límite porque me estoy respetando a mí misma, y eso de alguna manera lo que implica es cero responsabilidad afectiva, ¿no? Entonces, en esta idea de ser independientes y de poner muchos límites, compramos un discurso muy peligroso que hace que el otro desaparezca absolutamente de la ecuación. Entonces, nosotros ponemos límites ¿y dónde queda el otro? En esa independencia y en esa libertad y en esa parte de mirada individualista, de repente el otro ha desaparecido y de repente yo pongo un límite y es que, perdona, es que es lo que yo siento. Bueno, perdóname, pero no. No, claro. No, porque al final la responsabilidad afectiva con el otro es súper importante también y no podemos ir por la vida como si estuviésemos solos, ¿no? Con esta idea de, bueno, mira, yo me estoy trabajando y aquí tú te apañes. Que muy bien y que trabajémonos todos y por supuesto aquí que cada palo aguante su vela con muchas cosas, pero con un poquito de mirada al otro. Claro. Mirémonos, pero atendamos también las consecuencias que eso tiene. Y en ese trabajo iremos viendo si esas consecuencias son mi responsabilidad o no. Porque claro, depende de lo que cada uno tenga que trabajar, pues recomendaremos una cosa, ¿no? Atiende un poquito más fuera o diremos, mírate un poquito más dentro, porque en función de la inercia que tenga cada uno. Pero yo he visto mucho esto, ¿no? Esta corriente y este mensaje, sí, es verdad, que sé muy independiente, entonces es muy difícil construir relaciones y según vas creciendo y según vas teniendo más experiencias relacionales quizás no demasiado funcionales y vas cargando tu mochilita, que te vayas encontrando con otros adultos con mochilitas también cargaditas y que aquí cada uno diga, pues es que a mí me da igual lo que a ti te pase, ¿no? Esa es la dificultad en la divulgación general. Claro. Que no es el espacio terapia, donde
tú y yo y todos nuestros compañeros de profesión decimos a esta persona lo que esta persona necesita, que a lo mejor es casi lo contrario que le voy a decir a la siguiente porque es lo que necesita. Efectivamente. Entonces dices, vale, pues tú bien pon límites, tú cuidado ya con los límites. Claro. Entonces, claro, cuando divulgas en general, digamos, personalmente, pues este es un gran riesgo. Claro, y se alimenta mucho de este concepto y de este sistema, de esta idea de que el éxito va de la mano de tomar tus propias decisiones, ser independiente, ser súper autónomo, pero volvamos a recordar, ¿no? Esa dependencia emocional desde una autonomía que a mí me permita ser y hacer, pero también desde una regulación emocional, desde esa parte autónoma, esa parte de intimidad, ¿no? Donde voy pivotando, porque al final, como todo en las relaciones, siempre va a depender del que tengo enfrente, porque yo puedo construir relaciones bastante bien o con una dependencia emocional bastante aceptable, podamos decir así, ¿no? Con mis conflictos y con mis cosas, que no, esto no quiere decir que no los haya, sino, bueno, sabiendo gestionar, y de repente una persona concreta me tuerce todo, ¿no? Esto, de hecho, mira, me alegro que lo digas porque se me había olvidado que quería traer un concepto que me ha encantado cuando lo he descubierto, que es el de la codesregulación. ¡Wow! Es decir, que el otro te desregula. Vale. Entonces nos desregulamos y esto cuando sucede es esto que estás diciendo. Es ¿por qué con esta persona yo me comporto de esta manera, hablo de esta manera? ¿Qué ocurre? Y nos encontramos con personas con las que tenemos esta codesregulación. Imagínate si esto es una pareja. Claro. O una pareja que no va a funcionar bien, porque si yo te activo a ti tu desregulación y tú a mí la mía... O incluso porque fíjate, dentro de una pareja se puede hasta llegar a tener un poco más la cosa de decir, venga, pues vamos a terapia de pareja y lo trabajamos, ¿no? Esto se puede en el mejor de los casos darse. Pero tú imagínate que esa codesregulación se te da con un compañero de trabajo que no has elegido, con el que tienes que estar 8 horas diarias y que dices, pero esta persona, por favor, claro, y que vamos a terapia juntos, pues por favor sí, ¿no? O sea, abramos el espacio a que las terapias relacionales se puedan dar y en los sistemas podamos ir compañeros de trabajo, amigas, en fin, no sé, que se pueda construir y reconstruir los lazos vinculares. Ojalá. Porque probablemente eso no nace de nosotros, exclusivamente de nuestra relación, sino que nace de nuestras mochilas y nace de lo que tú me despiertas y yo te despierto, que probablemente no tiene que ver ni contigo directamente, ¿no? No es, vayamos a mirarlo con un poco más de macro, esto sí, y ver que no es personal contigo, ¿no? Claro. Que tiene que ver con, pero esto, con otra historia. Es un acto de responsabilidad afectiva muy grande. Responsabilidad afectiva, o sea, es que quedarse con este concepto es muy necesario, porque nos estamos relacionando con muchísimas personas cada día. Pues si todos pusiéramos de nuestra parte esa responsabilidad afectiva concretamente bajada a tierra, pues empatía, escucha, asertividad, como todo lo que permite hacer funcionar la relación, pues la verdad es que sería probablemente mucho más agradable. Desde luego. Así que bueno, ojalá que este concepto de dependencia emocional, que estoy segura va a seguir pervirtiéndose y va a seguir poniéndose en un lugar no merecido, pues ojalá que desde aquí hayamos abierto esa puertecita y que quizás hoy haya personas que nos escuchan y que digan, pues yo de repente estoy descubriendo como que aquí hay algo que no sé muy bien de dónde viene y que esto sea la puertecita a poder trabajarlo, ¿no? Porque será imposible que demos respuesta y habrá personas que se habrán sentido identificadas con unas cosas que hemos dicho y otras con otras con ninguna, no lo sé, ¿no? Pero bueno, si eso abre la puertecita a mirarse más mejor, a acercarse a este concepto desde un lugar en el que depender emocionalmente del otro, según cómo sea esa dependencia, no sea algo negativo, sino que nos paremos a mirarla y no demos ya de base, ya por hecho, que es algo malo, y porque a mucha gente se autoboicotea, ¿no? Y sale por patas de relaciones, precisamente porque estoy empezando a depender y es como de, bueno, sí, claro, ¿no? Vincular, o sea, ¿no? Claro. Has empezado a vincular, dices. Claro. Entonces es como de, bueno, venga, vamos a empezar, ¿no? Pero bueno, eso es un trabajo muy importante en seguridad en uno mismo, ¿no? Y en confianza en uno mismo. Empieza por uno mismo seguro.
Yo, amiga, te puedo decir que yo tengo dependencia emocional sana contigo. Y yo contigo, amiga, mucha. Y que me encanta y que espero que así siga siendo. Sí, porque yo puedo estar... De hecho, lo hablamos muchas veces. El verano a veces, de repente es como que cada una está en su cosa y que ni hablamos. No, es verdad. Es verdad, y de repente es como de, bueno, tía, ¿y qué tal te va la vida? ¿Sabes? Que es como de, estamos súper... No, pero cada una está en su parcela, a gusto, sin problema. Sin pensar que esto está destrozando nada, porque eso también es otra cosa, ¿no? En plan de, si no hago checks, parece que no me importas. No, es como la confianza y la seguridad relacional está. Así que yo puedo atender mi parte y no atenta contra nuestra relación, pero podemos pasar tiempo juntas y profundizar en nuestra intimidad y llevarla al infinito. Así que ojalá así sea. Que sigamos dependiendo emocionalmente la una de la otra. Ojalá. Y que vosotros podáis depender emocionalmente de vuestras figuras de referencia, de vuestra gente segura, y una dependencia bonita, vulnerable, que os haga construir vínculos sanos y profundos es nuestro más preciado deseo. Por supuesto, eso, y que abracen sus emociones, eso como siempre. Todos los días. Millones de besos. Adiós.